Estás a punto de entrar a hospitales donde la noche aún pasa lista. Si escuchas tu nombre, no es aquí. En estas paredes, el tiempo no avanza, se repite. Lo que la ciencia desechó, lo que el archivo tachó, aquí sigue presente. Visitaremos salas clausuradas, sótanos con oración pegada al yeso y corredores que, al apagarse la luz, recuperan su trazo original. No hay gritos, hay rutina. No hay monstruos, hay presencias que aprendieron a quedarse. Apaga la luz, ajusta los audífonos y no pauses. Cuando termine, el edificio donde estés escuchando, quizá ya te esté escuchando a ti. En el corazón de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, se levantaba una construcción que durante décadas cargó con un silencio perturbador. Era la Clínica Psiquiátrica San Rafael, un lugar que, desde fuera, parecía una edificación más entre tantas, pero que en su interior escondía un pasado que pocos se atrevían a mencionar. El hospital abrió sus puertas a mediados del siglo pasado con la intención de tratar a pacientes con enfermedades mentales, pero pronto las paredes comenzaron a acumular rumores de prácticas médicas crueles, encierros inhumanos y ritos oscuros disfrazados de terapia. Quienes vivían cerca del recinto hablaban de noches interminables, en las que los gritos y lamentos se escuchaban más allá de los muros. Aunque las autoridades insistían en que eran simples manifestaciones de pacientes en crisis, los vecinos juraban que esas voces no pertenecían a seres vivos. Se decía que las sombras recorrían los pasillos incluso cuando las habitaciones estaban cerradas y que había un olor extraño, como de hierro oxidado y humedad, que nunca desaparecía del todo. Con el paso de los años, los expedientes médicos empezaron a registrar incidentes inexplicables. Pacientes que despertaban con heridas que no podían explicarse, enfermeras que caían desmayadas sin razón aparente y médicos que renunciaban abruptamente después de haber atendido ciertas salas del hospital. Los más supersticiosos aseguraban que en el sótano se realizaban ritos de exorcismo y que los propios doctores habían permitido que personas externas entraran para practicar ceremonias religiosas que rozaban lo macabro. Tras varias denuncias, la clínica fue clausurada y finalmente abandonada. Pero el silencio no trajo calma. Al contrario, el lugar se convirtió en un núcleo de historias paranormales. Vecinos aseguraban ver luces encenderse en ventanas tapiadas, como si alguien prendiera lámparas dentro. Otros escuchaban el arrastre metálico de camillas y puertas que se cerraban de golpe a altas horas de la madrugada. El eco de lo que allí ocurrió parecía haberse quedado impregnado en las paredes, como si el edificio respirara con cada noche que pasaba. El abandono transformó el hospital en un imán para exploradores y curiosos. Algunos entraban buscando pruebas de lo paranormal, otros simplemente deseaban experimentar el miedo de recorrer pasillos oscuros cargados de historia. La mayoría salía corriendo antes de terminar el recorrido. Testimonios describen la misma sensación, un peso insoportable en el pecho, una angustia que hacía imposible respirar con normalidad. Los más valientes afirmaban haber visto figuras humanas asomarse por los marcos de las puertas, pero al acercarse no había nadie. Con los años, el sitio adquirió tal fama que inspiró incluso a cineastas y documentalistas. Sin embargo, lo que pocos saben es que durante los rodajes, más de una cámara se apagó sin explicación, las baterías se drenaban de forma súbita y los equipos escuchaban murmullos que no quedaban registrados en audio. Lo más perturbador fue el relato de un técnico que aseguró sentir una mano fría posarse sobre su hombro en medio de una toma. No había nadie detrás de él. Finalmente, el edificio fue demolido. En su lugar, se levantó un moderno centro comercial que, para muchos, borró de un plumazo la historia oscura de la clínica. Sin embargo, los empleados actuales cuentan que, incluso entre tiendas y pasillos iluminados, ocurren fenómenos que no tienen explicación. En los baños se escuchan sollozos que parecen venir de los muros. Las puertas se abren solas y algunos guardias nocturnos han renunciado después de jurar que vieron a pacientes vestidos de bata blanca caminar por los pasillos del centro, perdiéndose entre la multitud invisible. El terreno que alguna vez fue un hospital psiquiátrico sigue cargando con la energía de lo que ahí sucedió. No importa cuánto concreto nuevo se coloque sobre la tierra, el eco del sufrimiento permanece.
Cada risa apagada, cada llanto y cada grito de quienes pasaron sus últimos días en esas paredes parecen seguir repitiéndose en un ciclo eterno. Muchos creen que algunos lugares nunca sanan, aunque cambien de rostro. Tal vez las almas que quedaron atrapadas en la vieja clínica jamás aceptaron el cierre de las puertas ni la demolición de los muros. Tal vez, simplemente, eligieron quedarse, vagando entre lo que alguna vez fue su único hogar. Un hospital que, bajo la apariencia de curar, terminó siendo un espacio de dolor, miedo y oscuridad imposible de borrar. Si esta primera sala te dejó un frío distinto en el pecho, deja tu huella, un like basta para saber que seguimos el rastro correcto. Y suscríbete, lo que viene baja un grado más. En el corazón de San Pedro Cholula, en Puebla, existe un edificio que hoy todos conocen como un museo cultural. Sus muros exhiben piezas arqueológicas, su arquitectura colonial parece inofensiva, y miles de turistas lo visitan sin imaginar lo que alguna vez ocurrió ahí dentro. Pero bajo esa fachada tranquila se esconde uno de los pasados más oscuros de la región. Aquel lugar fue, durante varias décadas, un hospital psiquiátrico en el que se mezclaron el sufrimiento humano, la desesperación y lo inexplicable. El sanatorio abrió sus puertas con un propósito noble, atender a quienes sufrían enfermedades mentales en una época en que la medicina apenas comprendía lo que pasaba en la mente humana. Pero pronto se corrió la voz de que allí dentro ocurrían cosas que nadie se atrevía a denunciar abiertamente. Pacientes encerrados de por vida, sometidos a métodos dolorosos de terapia, gritos apagados por pasillos interminables, y un ambiente tan cargado que incluso los médicos aseguraban sentirse vigilados cuando recorrían las salas de madrugada. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a hablar de rumores más oscuros. Decían que en los sótanos se escuchaban plegarias en latín, que algunos sacerdotes acudían para realizar rituales de exorcismo y que las noches de luna llena el hospital parecía cobrar vida propia. Luces encendidas en habitaciones vacías, sombras que se movían con independencia del cuerpo humano y un eco metálico que sonaba como si arrastraran camillas, aunque los pasillos estuvieran completamente vacíos. El hospital cerró después de años de decadencia, y el edificio fue adaptado para convertirse en un museo regional. Pero el cambio de nombre y de función no logró borrar lo que quedó impregnado en sus paredes. Los trabajadores actuales relatan que, al caer la noche, los pasillos adquieren un frío antinatural y la atmósfera se vuelve sofocante. Muchos aseguran escuchar lamentos apagados detrás de vitrinas donde hoy se exhiben piezas prehispánicas, como si las paredes recordaran el dolor que alguna vez contuvieron. Uno de los guardias nocturnos relató que en varias ocasiones escuchó pasos detrás de él cuando revisaba las salas, pasos firmes y pesados que se detenían cada vez que él giraba la cabeza. Aún sin ver a nadie, la sensación de ser observado se volvía insoportable. Otros empleados aseguran que, en las madrugadas, han visto la silueta de una mujer con bata blanca atravesar los corredores y desvanecerse frente a las puertas que antiguamente conducían a los dormitorios de los pacientes. Más inquietante aún es el relato de quienes han trabajado en las bodegas del museo. Dicen que ahí, donde antes estuvieron las celdas de aislamiento, el aire es distinto, más denso, casi imposible de respirar. Objetos se mueven sin explicación, las cajas se caen solas de los estantes y las luces parpadean constantemente, como si algo invisible intentara manifestarse. Algunos juran haber escuchado gritos ahogados, otros aseguran que los murmullos parecen recitar oraciones en lenguas que no reconocen. Con los años, el museo se convirtió en uno de los lugares más visitados de Cholula, pero también en uno de los más temidos. Hay turistas que, sin conocer la historia del edificio, sienten un malestar inexplicable al entrar. Algunos abandonan las salas abruptamente, asegurando que el aire les resulta sofocante, que algo les oprime el pecho o que sienten una presencia demasiado cercana a sus espaldas. Y aunque no todos ven figuras, muchos coinciden en que el ambiente es tan pesado que parece imposible disfrutar de la visita. Las leyendas aseguran que varias almas quedaron atrapadas en ese lugar. Algunos creen que son pacientes que jamás lograron salir y que permanecen anclados a los cuartos donde pasaron sus últimos días. Otros afirman que lo que ronda ahí no son personas, sino entidades oscuras que se alimentaron del sufrimiento, fortalecidas por los años de encierro, dolor y rituales que se llevaron a cabo entre sus paredes.
El museo, con todo su esplendor cultural, no puede ocultar el murmullo de lo que alguna vez fue. Las apariciones, los lamentos y la sensación de opresión son recordatorios de que el pasado no desaparece por completo. Los edificios que fueron hospitales psiquiátricos cargan con una energía distinta, un eco que ni el tiempo ni el concreto pueden silenciar. Tal vez lo más perturbador es pensar que, entre visitantes y turistas, esas presencias siguen ahí, caminando en silencio, mezcladas entre los vivos. Son sombras que no aceptan haber quedado atrás, esperando quizá que alguien más escuche su dolor, o que alguien se atreva a quedarse lo suficiente en la oscuridad de sus pasillos para descubrir lo que nunca debió salir a la luz. En lo profundo de la Ciudad de México existió un lugar que durante años fue sinónimo de dolor, miedo y silencio. El manicomio general conocido como La Castañeda abrió sus puertas en 1910 y durante casi 6 décadas albergó a miles de pacientes con enfermedades mentales. Desde el exterior, su fachada parecía un símbolo de modernidad y orden, pero detrás de esas paredes, lo que ocurría era muy distinto. Era un sitio donde se mezclaban la desesperación, la soledad y lo inexplicable. El hospital fue concebido como el manicomio más grande de Latinoamérica. Sus pabellones estaban diseñados para separar a los pacientes según su condición, pero con el tiempo esa división se volvió una prisión de sufrimiento. Los corredores se llenaron de gritos apagados, de llantos interminables y de miradas vacías que parecían perdidas en otro mundo. La vida en aquel lugar era dura, tratamientos experimentales, electrochoques, encierros prolongados y un abandono que se respiraba en cada rincón. Pero lo que marcó a La Castañeda no fueron solamente los abusos médicos, sino la serie de sucesos paranormales que con los años se acumularon como cicatrices invisibles. Enfermeras que hacían guardias nocturnas aseguraban escuchar pasos en corredores vacíos, como si alguien las persiguiera sin mostrarse jamás. Algunos médicos confesaban sentir la mirada fija de presencias invisibles mientras atendían a los internos, y había zonas del hospital donde incluso el personal se negaba a entrar después de cierta hora. Uno de los casos más inquietantes ocurrió a mediados de los años 50. Durante una guardia nocturna, un grupo de enfermeras sufrió un colapso simultáneo. Algunas convulsionaron, otras se desplomaron como si una fuerza invisible las hubiera empujado al suelo. Ninguna de ellas pudo explicar qué había sentido en esos instantes, pero todas coincidían en algo. Un frío extremo las envolvió y una oscuridad densa, imposible de describir, llenó el pasillo justo antes de que todo ocurriera. Desde entonces, ese sector del hospital quedó marcado como un sitio maldito. Con los años, las historias se multiplicaron. Algunos internos aseguraban ver figuras humanas que se asomaban por las ventanas durante la madrugada, aun cuando los cuartos permanecían cerrados con llave. Otros decían que al dormir eran despertados por voces que susurraban oraciones o cantos en lenguas desconocidas. Lo más inquietante era que muchas de esas voces fueron escuchadas también por el personal, que reconocía los sonidos como algo real, aunque jamás lograban descubrir de dónde provenían. El deterioro del manicomio se hizo evidente con el paso del tiempo. En 1968, La Castañeda fue clausurada y finalmente demolida. Sin embargo, la leyenda no terminó con la caída de sus muros. Su imponente fachada fue trasladada piedra por piedra hasta Amecameca, en el Estado de México, como un intento de preservar parte de su historia. Pero con ella también viajaron los ecos de su pasado. Los habitantes de la zona donde se reconstruyó la fachada comenzaron a contar historias inquietantes. Visitantes que paseaban por el lugar aseguraban ver sombras moverse detrás de los ventanales, aunque el edificio estaba vacío. En las noches, algunos escuchaban lamentos que se mezclaban con el viento de la montaña, como si las almas de quienes alguna vez habitaron el manicomio siguieran atrapadas en aquella estructura. Incluso hubo vigilantes que renunciaron después de pasar una sola guardia en el lugar, convencidos de que algo los observaba desde el interior. Hoy, La Castañeda ya no existe como hospital. Pero su recuerdo persiste en archivos, fotografías y en las historias que se siguen contando. Los fantasmas de sus pacientes parecen no haber aceptado el fin de su encierro. Tal vez quedaron anclados al dolor y la desesperación que vivieron entre sus muros, o quizá fueron alimentados por los rituales improvisados que se realizaban en secreto,
cuando algunos intentaban curar con rezos lo que la ciencia no comprendía. La fachada en Amecameca se levanta como un monumento silencioso, pero quienes se atreven a recorrerla de noche aseguran que no está vacía. En sus corredores aún se perciben pasos invisibles, en sus esquinas aún se escuchan lamentos apagados, y en el aire persiste ese olor metálico y húmedo, como si la sangre y el llanto nunca hubieran desaparecido. Algunos lugares no mueren aunque sean demolidos. Quedan como cicatrices en la memoria colectiva, recordándonos que el sufrimiento humano puede dejar huellas más profundas que el concreto. La Castañeda es uno de esos sitios, un hospital que intentó encerrar la locura, pero terminó liberando sombras que, hasta hoy, siguen vagando entre nosotros. Si llegaste hasta aquí, tu pulso aguanta pasillos largos. Marca este punto con un like y activa la campana, así sabrás cuando abrimos otra puerta y podrás decidir si entrar. En el extremo tranquilo de una ciudad calurosa, donde la tarde cae lenta y el canto de los pájaros parece detenerse antes de tocar el suelo, se levanta un edificio de corredores largos y patios con árboles viejos. Hoy, cualquiera lo reconoce como un centro de arte, aulas de pintura, pasillos con murales, un pequeño teatro que guarda la frescura de sus butacas tapizadas. Pero bajo el yeso reciente y la pintura que simula renovación, persiste un esqueleto antiguo. Hubo un tiempo en que aquel lugar fue un manicomio. Y hay cosas que la remodelación no logra desalojar. El predio respira distinto cuando cae la noche. El calor diurno cede, sí, pero lo reemplaza una pesadez que no tiene explicación. Hay esquinas que parecen absorber el sonido, pasos que dejan de sonar antes de tocar el piso. Las plantas del patio, generosas en sombra, guardan un secreto húmedo. En la tierra, bajo las raíces, vive una memoria que no entiende de calendarios. Durante décadas, aquí se encerró a quienes no cabían en el orden común. Los expedientes hablaban de tratamientos, diagnósticos y reglamentos, los muros, de otra cosa. En el pabellón oriental, hoy convertido en galerías, se alineaban las celdas de aislamiento. El eco que regresa cuando uno respira fuerte frente a esas puertas es más denso que el de un edificio cualquiera. A veces, si uno permanece quieto, el eco tarda en volver más de lo que tardaría un sonido normal. Como si fuera a atravesar un pasillo más largo que el que se ve. Los trabajadores lo saben. A la restauradora, a quien llamaré Luz, le asignaron hace años catalogar objetos olvidados en una bodega que alguna vez fue enfermería. El lugar tenía lámparas nuevas y estantes metálicos. Nada parecía amenazante. Sin embargo, desde el primer inventario, Luz comenzó a anotar caídas inesperadas de cajas que había colocado correctamente, herramientas que no estaban donde las dejó, y una corriente de aire que solo aparecía cuando ella encendía la computadora. En su libreta, junto a números de registro y descripciones, añadía una marca discreta cada vez que sentía ese cambio de temperatura. La página terminó llena de marcas. Era más sencillo dibujarlas que explicarlas. El guardia nocturno, a quien llamaré Adrián, era prudente y silencioso. Conocía el recorrido por los patios, el sonido de la madera cuando se dilata, el patrón de las alarmas. Le gustaba pasar por el corredor de columnas, donde la luz de la calle entraba en franjas. Allí aprendió algo que no contó en voz alta. Algunas noches, al cruzar ese corredor, su sombra no lo seguía, sino que se adelantaba por el suelo como si tuviera prisa y tomara otra dirección. No se trataba de reflejos. Era una forma más oscura desprendiéndose de su cuerpo con un retraso extraño, como si estuviera desfasada del tiempo. Cuando Adrián trataba de explicárselo, elegía pensar en defectos de iluminación. Había que seguir el turno. En el aula mayor, donde hoy ensayan coros, el aire cambia. La profesora de canto, a quien llamaré Sara, conocía de acústica lo suficiente para reconocer una resonancia humana. En más de una ocasión, al sostener una única nota prolongada para probar el rebote del sonido en las paredes, recibía de vuelta una respuesta que no pertenecía al presente. No era eco. Era un registro más grave, apenas desajustado, como si otro cuerpo hubiera sostenido esa misma nota años atrás y se hubiera negado a despegarse. Sara desplazó los ensayos al patio y en sus reportes oficiales escribió razones técnicas.
En lo íntimo, supo que no estaba sola. Cada quien acumulaba señales. Nadie quería nombrarlas. En sitios con historia, nombrar es invocar. Durante un verano especialmente húmedo, cuando los mosquitos parecían brotar de las paredes y el cielo no se decidía entre llovizna y bochorno, se programó la rehabilitación del antiguo archivo clínico. El trabajo cayó en manos de un archivero, a quien llamaré Elías. Su tarea, abrir cajas, clasificar fichas, digitalizar lo que quedara legible. Era un trabajo metódico, él lo agradecía. La primera semana encontró papeles con nombres tachados, fechas incompletas, anotaciones en tinta decolorada. La segunda, halló sobres sin remitente que contenían mechones de cabello, clavitos envueltos en trapo, pedazos de tela con manchas antiguas. No parecían documentos, pero estaban archivados como tales. Elías los registró con frialdad, etiquetándolos como objetos asociados. A mediados de la tercera semana, Elías abrió una caja que pesaba más de lo que sus dimensiones explicaban. Dentro, un cuaderno cosido a mano, con una portada cubierta de cera reseca. En la primera hoja, sin fecha ni firma, había 2 palabras. No eran un nombre ni un diagnóstico. Eran una instrucción breve, escrita con mano segura. Elías la leyó en silencio. Percibió un olor dulzón que no había estado en la habitación y, por primera vez, se permitió dudar de que aquel trabajo fuera solo conservación de memoria. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Anotó el hallazgo con una letra más cuidadosa de la habitual. La directora del centro, a quien llamaré Rocío, tenía su propia colección de experiencias. Un par de veces por año, atendía solicitudes discretas. No figuraban en agenda. Gente que llegaba con la excusa de conocer la historia del edificio, pero que en realidad buscaba otra cosa, permiso para realizar oraciones de liberación en rincones específicos. No era frecuente, pero tampoco raro. Había grupos que afirmaban que el predio estaba tomado por lo que sea que prospera cuando el sufrimiento se queda sin nombre. Rocío, que prefería creer en la eficiencia y las listas de tareas, accedía con límites estrictos. Después de cada ritual, las velas dejaban manchas que el personal de limpieza tardaba días en arrancar del piso. La tarde en que todo se tensó comenzó con normalidad. Un frente nuboso se acomodó sobre la ciudad y los árboles del patio se inclinaron apenas. Los alumnos terminaron sus clases. Las luces de los pasillos se encendieron con timidez, como si la electricidad dudara de su propia fuerza. En la bodega, Luz revisaba un lote de marcos antiguos y decidió mover al fondo la caja del cuaderno sellado con cera. No quería tenerla cerca. En el corredor, Adrián caminaba su primera ronda mientras en su radio una interferencia se deshacía en chasquidos. En el aula mayor, Sara preparaba una lista de repertorio, había silencio suficiente para oír cómo el edificio exhalaba. Ese fue el momento, el edificio se acomodó. Hay noches en que las estructuras adoptan su verdadera forma. Los pasillos parecieron alargarse un poco, lo justo para que los recuerdos encontraran espacio. Y fue entonces cuando regresó el que muchos habían visto sin decirlo, la figura que algunos creían un rumor y otros un miedo sin rostro, un interno, al que llamaré I, que en vida había pasado demasiado tiempo en los patios, sentado bajo un árbol, mirando un punto fijo que nadie alcanzaba a distinguir. Y no se aparece como en las historias sencillas. No cruza paredes ni hace temblar ventanas. Su modo de manifestarse es más lento y pesado. Se instala en el ambiente como una humedad puntual, primero el olor, una mezcla de metal antiguo y piedra mojada, luego, una baja de temperatura que no molesta, pero se advierte, por último, la certeza de que hay una presencia sentada donde un banco ya no existe. Luz lo sintió en la bodega. El aire dejó de circular, el fluorescente dejó de parpadear. Sin moverse, supo que no estaba sola en el perímetro de su propia respiración. Adrián lo notó en el corredor cuando su sombra volvió a apresurarse y, en lugar de desprenderse hacia la izquierda, se quedó quieta bajo una columna. No correspondía a su cuerpo. Era más corta, más pesada. Al levantar la vista, nada. Al bajar la vista, la sombra se estiraba hacia el patio viejo,
en dirección al árbol que ya no existe, al banco que fue retirado hace años, al punto exacto donde I solía quedarse. El guardia continuó andando. Los zapatos parecían sobre arena fina. Sara lo percibió como un tono sostenido que no emitía nadie. Una vibración humana que se instaló en la sala aunque ahí solo quedaran muebles y paredes. Una frecuencia media que no agredía, pero reclamaba lugar. Mientras la lista de repertorio seguía sobre el atril, la nota insistía en ser cuerpo. No era un llamado. Era permanencia. La directora, en su oficina, recibió un mensaje de Elías. Extraño, porque Elías no solía escribirle fuera de informes. El mensaje, conciso, sin dramatismo. Decía que consideraba prudente no mover la caja del cuaderno cosido hasta que alguien capacitado lo evaluara. Rocío miró el reloj. Había que cerrar. Respondió que se atendiera al protocolo y se retirara. Lo que no escribió, el pensamiento antiguo que le rozó la mente al leer cera reseca. El edificio tiene memoria. Y la memoria se defiende. Elías hizo lo correcto, bajó el cuaderno a una mesa, fotografió la portada, registró el estado del lomo, y encendió la computadora para generar la ficha digital. Conforme tecleaba, notó que el clic de las teclas parecía amortiguado. No era el teclado, era el aire. Había un espesor nuevo entre su mano y el mundo. Al pasar la hoja de identificación, encontró lo inevitable, un nombre repetido muchas veces en distintos trazos, con ligeras variaciones de caligrafía, como si varias manos hubieran insistido en afirmarlo. El mismo nombre que, según las tradiciones de este tipo de sitios, no conviene leer en voz alta. Elías lo recorrió con la vista y se detuvo en una última línea que no era nombre ni fecha, una corta frase imperativa, idéntica a la de la primera página. Una instrucción que no buscaba comprensión, sino obediencia. En el patio, el viento dejó de soplar. Un grupo de murciélagos cruzó bajo la cornisa y desapareció hacia la calle. Las luces del corredor titilaron en patrones que no seguían un fallo eléctrico, 2 destellos, pausa, 3 destellos, pausa. No formaban un código reconocible, pero sí transmitían intención. Adrián, de pie, entendió que se había quedado sin la protección de lo cotidiano. Cuando lo detenido dura lo suficiente, las capas se tocan. El presente y el pasado conviven como 2 láminas de vidrio que alguien aprieta. En esa presión, el edificio mostró su otra cara. No hubo portazos ni gritos. Solo un ajuste de perspectiva, los pasillos parecieron ubicarse en su traza antigua, el aula mayor, durante un instante, recuperó el eco de camas alineadas. La bodega respiró con la cadencia de una enfermería que espera la madrugada. Y estaba allí. No con la teatralidad de un espectro, sino con la insistencia de lo que se niega a volverse ausencia. Los que lo han percibido coinciden en detalles mínimos, la sensación de alguien sentado detrás del hombro, el leve repiqueteo de un objeto metálico golpeando un banco inexistente, una atención fija dirigida a un punto que nadie logra ver. A veces, un roce frío apenas en la piel, no hostil, pero tampoco neutro. Una presencia que no pide, no amenaza, no consuela. Simplemente es. Elías, al cerrar el cuaderno, supo que esa noche no terminaría a la hora esperada. Volvió a la caja para guardarlo y descubrió, adherida a la madera interior, una antigua medalla oscura con un hilo deshilachado. No figuraba en el inventario. No tenía número. Estaba donde no debía estar. La tomó con un papel, la dejó sobre la mesa, se lavó las manos hasta que los nudillos recuperaron el color. En la pared, una sombra paralela a su cuerpo se quedó quieta un instante más del necesario. Los registros del centro dirán, con la frialdad de los comunicados, que esa noche se interrumpió el suministro eléctrico durante unos minutos y que, por protocolo, el personal desalojó las áreas no esenciales. Lo que no dicen, porque nadie lo escribe, es que, en esos minutos, el edificio recobró una antigua geometría que no pertenece al mapa de ahora. Adrián, con la linterna, cruzó el corredor y vio, donde no hay nada, la sugestión de un banco de madera. No se sentó. Contó sus pasos en voz baja dentro de su cabeza y, cuando llegó al número 10, el banco ya no estaba.
la luz volvió. A la mañana siguiente, el centro abrió como siempre. Las paredes, lavadas por la humedad nocturna, lucían un brillo engañoso. Los alumnos volvieron con sus carpetas, el patio recuperó su ritmo. La medalla apareció registrada en un inventario con una descripción aséptica. El cuaderno fue guardado en otra caja, lejos de manos curiosas. Rocío programó una evaluación externa sin incluir razones extraordinarias. Luz reorganizó la bodega como si nada. Sara reanudó ensayos en un horario diurno. Adrián hizo la ronda evitando mirar su sombra. Pero en sitios así, el después nunca es lineal. De tanto en tanto, el edificio elige recordar. El olor regresa. La temperatura cae medio grado. La nota sostenida se cuela por una rendija. La sombra toma su propio camino hacia el banco ausente. Y en el patio, justo donde no hay nada, se instala la sensación de alguien que espera. No con urgencia, no con violencia. Con el peso exacto del tiempo acumulado. Como si hubiera aprendido, a fuerza de años, a mantenerse en la periferia de todo, reclamando apenas lo mínimo, existir sin ser expulsado. Es posible que los rituales tengan su lugar, que las palabras encendidas de otros siglos sirvan para ahuyentar aquello que se alimenta del dolor. También es posible que algunas presencias no quieran irse porque el sitio fue, durante demasiado tiempo, el único territorio que reconocieron como propio. Lo cierto es que, en este antiguo manicomio, la frontera entre memoria y fenómeno se hizo fina. Tan fina que, a veces, basta con quedarse en silencio un minuto junto al viejo corredor para sentir que la piel aprende otro modo de escuchar. La ciudad seguirá expandiéndose alrededor. Llegarán más alumnos, más exposiciones, más funciones en el pequeño teatro. Las paredes acumularán carteles nuevos, los murales cambiarán con la moda del color. Y, sin embargo, al caer la tarde, cuando la luz se dobla y el calor deserta, el edificio volverá a su modo verdadero. No hará falta invocarlo. Bastará con el roce del viento en la cornisa para que el lugar recuerde lo que fue y muestre, por un instante, lo que aún es. A veces, la explicación más sencilla para lo inexplicable es aceptar que la materia conserva lo que la tocó. Como una piedra que guarda el calor del sol, hay muros que guardan el frío de un nombre. Mientras nadie lo pronuncie, mientras el cuaderno siga cerrado, mientras el banco continúe sin existir, y permanecerá a distancia, sentado donde no hay nada, mirando hacia un punto que nadie ve. Y quien se atreva a quedarse lo suficiente en el patio, con la respiración medida y el corazón dispuesto a no huir, quizá alcance a sentir la presencia que no pide permiso ni perdón, la sombra que no perturba pero tampoco se disuelve, la vida que no supo aprender a ser ausencia. Porque hay lugares que fueron diseñados para contener lo que el mundo no comprendía, y esos lugares, incluso cuando cambian de nombre, continúan conteniendo. No hay cierre perfecto para esa clase de historia. Solo una continuidad silenciosa, del tamaño exacto de una silla invisible bajo un árbol que ya no existe, guardando la forma de un hombre que se quedó esperando, sin fecha, sin sonido, con toda la paciencia del que ya no está obligado a contar el tiempo. El edificio está solo en la llanura, recortado contra un cielo que al anochecer pierde color hasta volverse piedra. El viento del norte llega como una lengua áspera y se cuela por cada rendija, arrastrando polvo, espinas secas y el rumor de algo que no aprendió a morir. A simple vista, el hospital parece un cascarón sin peso, ventanas tapiadas, yeso levantado, un patio central vencido por maleza rala. Pero cuando el aire se enfría y los perros de las casas cercanas dejan de ladrar sin motivo, el cascarón respira. Cualquiera podría jurar que no hay nada adentro. No hace falta jurarlo. La noche se encarga de desmentirlo. A los pobladores de Santa Isabel siempre les gustó mantener cierta distancia. Por costumbre y por memoria. Los más viejos recuerdan sirenas de madrugada, camillas empujadas con prisa, hábitos oscuros cruzando los pasillos. Los más jóvenes heredaron advertencias sin contexto y las cumplieron sin preguntar. Hay caminos que conviene bordear, calles que conviene atajar, paredes que conviene no tocar. En el hospital, los ecos llegan con retraso, como si recorrieran corredores más largos de lo que el plano admite.
No se trata de fantasmas que buscan asustar, es algo más insistente y más sencillo, una permanencia. En ese perímetro trabaja Iván, guardia nocturno que evita supersticiones por higiene mental. Lleva un cuaderno de anotaciones donde registra hora, clima, recorrido, estado de rejas y candados. Nada de impresiones, nada de sensaciones. Sabe que, si abre esa puerta, el turno se le hará eterno. Su ruta preferida es la que rodea el pabellón sur, pasa por una garita sin cristal, cruza frente a una fila de cuartos de aislamiento y devuelve la vuelta junto a un jacalón de tabiques que fue lavandería. Esa noche, el viento empuja el polvo en espirales pequeñas y la linterna tarda un segundo en obedecer al botón. Iván lo apunta en el cuaderno, retraso de la linterna, batería al 73%. Anota, cierra, camina. A la altura del cuarto de aislamiento 3, el piso bajo su bota derecha suena hueco, como si más abajo hubiera un espacio. Ya lo conocía. Lo que no conocía es la vibración mínima que aparece después del sonido, un zumbido de metal que vibra con obstinación, como si al otro lado del cemento rodaran ruedas antiguas de camilla en un pasillo demasiado estrecho. A 3 kilómetros, por la carretera vieja, vive Amalia, que todas las mañanas cruza en bicicleta el tramo de tierra hasta la primaria donde da clase. A esa hora la oscuridad ya se ha retirado y el hospital es un perfil sin amenaza. Pero esta vez, el recuerdo empezó la noche anterior. Estaba cerrando ventanas cuando percibió un olor áspero, mezcla de hierba aplastada y hierro. No venía de su patio, no venía de la calle. Venía de algo que se había quedado adherido a su ropa después de pasar esa mañana frente al hospital. Amalia se quedó quieta, conteniendo la respiración, intentando rastrear el origen. No encontró nada. Apagó la luz y, al darse vuelta en la cama, escuchó 3 golpes breves en la pared exterior, a la altura de su cabeza. Al día siguiente decidió cambiar de ruta. Lo hizo sin escribirlo, sin contarlo. Algunas decisiones no necesitan frase. En los alrededores del hospital, a veces, aparecen curiosos. Les gusta llamarse exploradores urbanos. Llevan cámaras, linternas, baterías, máscaras para el polvo. Esa tarde llegaron 3, Nuria, que dirigía, Héctor, que cargaba equipo, y César, que tomaba notas. Acordaron entrar por el hueco de malla ciclónica que alguien abrió semanas atrás. Antes de la caída del sol, ya estaban dentro. El plan era simple, trazar una ruta, registrar el estado actual y marcharse en menos de 2 horas. En la entrada, un rótulo con letras a medias descascaradas deja leer solo pabellón. El aire, en ese punto, es frío con una frialdad que no coincide con el termómetro. Es una frialdad que solo entiende el que ha entrado en lugares que fueron de dolor. El pabellón norte conserva aún la estructura de lo que fue sala común, mosaico gastado, zócalos desconchados, agujeros de ventilación cuadrados. En el centro hay un círculo de ceniza apagada y restos de veladora. El círculo no está reciente. Nuria lo observa con la impasibilidad de quien ya conoce el gesto, saca una foto sin acercarse, apunta en una libreta, evidencias de ritual no reciente, sin ofrendas. Héctor camina hacia una hilera de puertas y encuentra una con el número 12 marcado al carbón. Nulla fecha, ningún nombre. Solo el 12. Detiene la mirada, respira, sigue. A esa misma hora, Iván se detiene frente a la lavandería. No es supersticioso, pero evita mirar la esquina donde alguna vez se alinearon tinas y planchas. El edificio echó de menos el agua y aprendió a reemplazarla con viento, la estructura suena con un timbre que no es del mundo natural. En ese timbre, esa noche, se añade algo que no estaba. Una repetición hueca, como si un objeto plano cayera y fuera recogido una y otra vez sin prisa. Iván hace lo debido, enciende la radio, reporta recorrido normal, continúa. No reporta lo otro. Aprendió que las palabras fortalecen lo que nombran. El sol cede con una docilidad engañosa. Cuando al fin se impone la oscuridad, el hospital recobra su modo verdadero. Las paredes ya no ocultan grietas, las dejan abiertas como bocas secas. En el patio central, el aire tarda en moverse. Los eucaliptos no se atreven a crujir.
Nuria revisa la cámara y ve que el indicador de batería descendió a la mitad en 20 minutos. Héctor asegura que las pilas eran nuevas, pero el dato no cambia el hecho. César marca con tiza una flecha de salida en la pared interior y propone no prolongar. La ley de estos lugares es simple: cuanto más tiempo, más presentes las capas de tiempo. Los tres entran al pasillo del pabellón sur. A derecha e izquierda, puertas repetidas con sus pequeñas ranuras de observación. Algunas aún tienen bisagras, otras solo muestran el hueco. En el cuarto 6, la luz de la linterna se detiene sobre un objeto que no debería estar ahí, una pulsera de identificación, de plástico amarillento, cerrada, sin nombre, con un código medio borrado. Nuria la mira sin tocarla. Hay objetos que funcionan como llaves y no conviene probar cerraduras que ya no existen. Héctor apunta un zoom. En el visor, por un segundo, aparece una sombra equivalente a un perfil humano, sentada en el suelo con las rodillas al pecho. En cuanto enfoca, la sombra no está. La cámara afirma que la escena nunca cambió. Iván completa la vuelta hacia la zona administrativa. Ese segmento del hospital le gusta menos: hay archivadores rotos, mesas de metal con esquinas aún filosas, un olor dulce y pasado, como de algodón antiguo guardado en frascos. La puerta del archivo central luce el candado que él mismo ajustó el día anterior. Lo comprueba. No falta ninguna pieza. Sin embargo, la hoja está apenas separada del marco, como si alguien hubiera intentado empujar desde adentro con suavidad. Un empuje educado. Iván apoya la mano y la cierra con un golpe corto. En su cuaderno, anota: puerta 2 AC, alineación floja, revisar bisagras. No anota que, al retirar la mano del metal, sintió una temperatura más baja que el aire. No anota que la piel se le erizó en el antebrazo, desde la muñeca hasta el codo, como si el cuerpo reconociera una presencia que los ojos no registran. Amalia pedalea por la mañana siguiente sin saber que los hilos de la noche siguen tensos. Pasa a distancia reglamentaria del hospital y evita mirar. De reojo detecta un destello en el segundo piso, un brillo que no pertenece a vidrio, porque allí los vidrios hace años que faltan. No frena. Cuando llega a la curva que le saca el hospital del campo visual, respira. En el aula, más tarde, corregirá cuadernos con una exactitud que roza lo ritual. Como si recomponer el mundo con lápiz y tinta fuera una forma de ajustar otras cosas que no se dejan corregir. En el hospital, la noche siguiente trae un frente frío. La temperatura cae de golpe y el viento decide otra dirección. La electricidad, en todo el pueblo, da un par de sacudidas. En el edificio, eso es suficiente para que las capas se rocen. Nada violento, apenas un desplazamiento. Lo que estuvo no regresa, porque nunca se fue, simplemente queda al alcance. Iván comienza su ronda con una linterna prestada. Al pasar frente al cuarto de aislamiento 1, oye un roce breve, una tela contra pared, una respiración contenida que no quiere convertirse en ruido. Siente el impulso de abrir, aunque no quede puerta. Da un paso. La linterna deja de iluminar y vuelve sin transición. Cuando el círculo de luz se estabiliza, hay marcas en el yeso a la altura de las manos, 4 trazos paralelos, recientes, como si alguien hubiera sostenido el peso del cuerpo contra el muro hace apenas un momento. Nuria, Héctor y César vuelven, contra su propia regla, porque el material no es suficiente y la anomalía en la batería los mantiene fascinados. Llegan con el cielo todavía morado. No buscan héroes, solo pruebas. En el pasillo principal, escuchan algo que los detiene, un chasquido rítmico, metálico, que viene del extremo oscuro. Una llave que golpea una argolla, o una argolla que golpea una llave. Al encarar, el sonido se mueve un poco, igual de metódico. Lo siguen a distancia sin localizar su fuente. Al segundo giro, el chasquido se mezcla con otro sonido, ruedas que cortan polvo. Un carro de curaciones, pero sin carro. El oído reconoce lo que los ojos niegan. El pabellón sur cambia de densidad. La oscuridad se vuelve mate, no brilla. El aire gana cuerpo. Los pasos hacen un ruido que no se corresponde con el suelo. En el cuarto 12,
la pulsera ya no está en el suelo. Alguien la ha colocado cuidadosamente sobre el alféizar, cerrada, esperando. Nuria alza la cámara. La batería marca 9%. Decide registrar lo imprescindible. Se acerca lo justo para captar el código borroso. En el encuadre, por un segundo que no puede medir, hay otra cosa, un borde de tela limpia, un blanco que no corresponde a nada en ese edificio sucio. Cuando trata de repetir, el blanco no aparece. El visor se apaga como si alguien retirara la energía con la exactitud de 2 dedos. Mientras tanto, en la zona administrativa, Iván vuelve a la puerta del archivo. El candado está como lo dejó. La hoja, otra vez, desalineada. El impulso repetido desde adentro es tan delicado que ofende por cortesía. Iván abre, apunta con la linterna, recorre con el haz los anaqueles vacíos, las carpetas abiertas como bocas, el polvo asentado en diagonales. Sobre una mesa de metal, encuentra un objeto que no registró en rondas anteriores, un manojo de llaves oxidadas, irregulares, aún unidos por su argolla. No están cubiertas de polvo como el resto. Al lado, una etiqueta de cartulina con una palabra borrada por humedad antigua. No la toca. La linterna pierde intensidad de nuevo. Dibuja el contorno de las llaves con el haz leve, retrocede un paso, cierra. Hay noches en que un edificio ajusta su memoria como quien acomoda una manta en la madrugada. No es violencia, es insistencia. Lo que se desacomodó a lo largo de años intenta volver al sitio que recuerda. En el patio, el viento gira y el polvo dibuja remolinos breves que no obedecen al clima. Los destellos de una tormenta sobre la sierra iluminan los marcos vacíos, como si por un segundo, en cada ventana, hubiera vidas en movimiento. Nuria y su equipo deciden cortar. Al llegar al pasillo exterior, Héctor ve que en el piso, en una banda de polvo más fino, hay marcas de ruedas paralelas. Pasan frente a ellos. No cruzan, no rodean. Simplemente siguen su curso hacia la lavandería y desaparecen donde el mosaico cede a tierra. Héctor intenta poner el pie sobre la marca. Cuando lo hace, el polvo no se altera. Como si la huella no fuera del mundo que pisamos. Iván completa la vuelta final. Debería sentir alivio por el reloj, pero lo que siente es una especie de compás en el cuerpo, como si su corazón y el edificio se hubieran puesto de acuerdo en una cadencia de fondo. Las luces del pasillo principal, muertas desde hace años, ofrecen un gesto que no es luz ni reflejo, un brillo contenido en el interior del foco, un amago de regreso. El guardia se detiene, mira ese brillo, mira el pasillo que en ese instante parece más largo, y entiende que el edificio no lo mira a él. Mira a través de él, hacia el tiempo donde todo tenía sentido para sus funciones. Entiende que, si diera un paso más, podría oír nombres llamados en voz baja, listas que se pasan, censos nocturnos, llaves que abren, llaves que cierran. No lo da. Los exploradores salen por el hueco de malla y ninguno mira atrás. En la carretera, el cielo descarga una lluvia breve y torpe que no alcanza a mojar la tierra. En el asiento, la cámara apagada pesa más de lo que pesa en días normales. Nadie desarma el equipo esa noche. Lo dejan tal cual, como si al moverlo fueran a soltar algo que no conviene suelto. A la mañana siguiente, el pueblo despierta sin novedad. La primaria abre puntual. Amalia corrige dictados. Al salir, decide un rodeo más largo, bajo la excusa de probar otra pendiente. Al pasar frente al hospital, esta vez desde más lejos, percibe otra vez el olor de hierro y hierba aplastada, pero más débil, como si la noche se hubiera quedado con la mayor parte. Un perro negro la acompaña unos metros y luego se queda mirando el edificio, con el cuerpo en tensión contenida. Amalia continúa. Hay rutinas que son salvavidas. Durante semanas, las cosas regresan a su nivel habitual de rareza, luces que no prenden y después sí, portazos atribuidos a vientos sin presencia, pasos que al contarlos fallan en un número imposible. Iván evalúa pedir traslado y no lo hace. En la libreta, comienza a escribir con letra más apretada, dejando menos márgenes, como si economizando papel pudiera reducir el espacio de lo inexplicable.
Marca con una estrella pequeña aquellas noches en las que el edificio se acuerda de ser hospital. Las estrellas se repiten con una frecuencia que no conviene calcular. En una de esas madrugadas, el manojo de llaves vuelve a estar sobre la mesa del archivo. Esta vez, con la etiqueta levemente más legible. No dice nombres. Dice ronda. Iván comprende la instrucción sin leerla en voz alta. Comprende que hay rutinas que continúan sin cuerpo que las ejecute. Comprende que su trabajo de guardia es también una participación en un rito que no firmó. Cierra la puerta, la asegura. Promete, a nadie, a nada, no volver al archivo por el resto de la semana. Cumplirá apenas 2 noches. Del otro lado, en las casas, alguien cuenta a un visitante que el hospital tiene luces de vez en cuando, que se ven sombras en ventanas sin vidrio, que por las madrugadas se oyen camillas. El visitante se encoge de hombros. Habla del viento, de la electricidad estática del desierto, de la sugestión. Todos asienten. A nadie le interesa convencer a nadie. El edificio no necesita creyentes para seguir siendo el edificio. Hay lugares que no esperan. Reponen su función con lo que tengan, memoria, rutinas, sonidos aprendidos. El Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel es uno de esos lugares. No reclama, no se anuncia, no grita. Mantiene la temperatura 1 grado por debajo de la de afuera. Guarda olores que no pertenecen al presente. Repite chasquidos ordenados. Acomoda sombras en la pared para que alguien, al pasar, sienta que hay un cuerpo sentado en donde ya no hay silla. Si uno se queda suficiente tiempo en su perímetro, sin hablar, sin retar, sin pedir, aprende a reconocer los instantes en que las capas se tocan. No hay espectáculo. Hay un ajuste suave de perspectiva. Los pasillos adoptan su traza antigua, los focos muertos se preparan, los carros invisibles avanzan donde alguna vez hubo mosaico. En esos segundos, el hospital parece en paz. Como si, por fin, todo volviera a su sitio. Después, el tiempo se separa otra vez, y cada cosa regresa a su bando. La explicación es estéril y no hace falta. El edificio no la pide. A veces basta con admitir que el polvo sabe guardar el peso de lo que pasó y que el aire, cuando baja del norte, trae voces que no reclaman atención, solo continuidad. Quien pase de noche por la reja y respire hondo quizá alcance a oler el hierro y la hierba aplastada, a escuchar el chasquido de llaves sin mano, a sentir que el núcleo del cuerpo se enfría 1 grado. No es amenaza. Es presencia. Persistencia de una rutina que, por exceso de años, se convirtió en condición física del lugar. El hospital permanece. De día es ruina transitable. De noche recupera su oficio con una elegancia sin testigos. Sus sombras no buscan arrastrar a nadie fuera del mundo, solo llenan los huecos de su propio mapa. Si algún día desaparece bajo máquinas y planos, si lo reducen a polvo y lo reemplazan por otra cosa, lo que ahora ocurre no se irá. Migrará al concreto nuevo y lo habitará con la discreción de una respiración regulada. La gente dirá que se acabó la leyenda. El lugar, por dentro, seguirá pasando lista. Y quizá, en una esquina, cuando el viento baje del norte, la temperatura retorne a su medida verdadera y una sombra se siente en una silla que ya no existe, mirando hacia un punto que nadie logra ver. Si alguna imagen se quedó pegada a tu casa, escribe en los comentarios qué momento te siguió después del play. Suscríbete para la siguiente guardia nocturna y comparte este episodio con quien no crea en nada hasta que escuche. Descansa, si puedes. Nos vemos en el próximo turno.